y vamos a hablar de educación emocional. Retomamos nuestras sesiones con José Antonio Sande. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, Bien. bien. Preguntaba si ya había descansado. Sí, Ya, sí. ya te he dicho que yo, como me encanta mi trabajo y me autorregulo todo lo que puedo, tampoco estoy tan cansado. Además, tu trabajo tiene que ver con el descanso de los demás, ¿no? Sí, pues sí, es hacer que los demás descansen de sus egos. Claro. De sus egos. Descanso mental, por lo Sí, menos, ¿no? Que bien viene de vez en cuando, ¿eh? sí. Darle un descansico a nuestra cabeza. Bueno, hoy hablamos de la responsabilidad. Por si alguien se acaba de incorporar ahora y dice, bueno, ¿quién es José Antonio Sande? ¿A qué os dedicáis? ¿De qué habláis? Hablamos de educación emocional pensando en los niños de 0 a 10 años. Desde el principio hemos estado hablando de esta época de la vida del niño, que es donde va dándole forma a su particular libro de instrucciones. Y por eso, como es una etapa importante, porque después ese libro de instrucciones lo va a utilizar el resto de su vida, pues José Antonio viene periódicamente aquí a darnos algunas lecciones, a darnos algunos consejos sobre cómo podemos actuar ante nuestros hijos. Cosa que no es fácil, porque cuando somos padres no nos dan libro de instrucciones, tampoco nosotros, pero José Antonio tiene algunos trucos, algunas claves que nos vienen muy bien, ¿verdad que sí? Sí, sí. Yo creo que, ya sabes que como maestro de escuela he tenido que trabajar con muchos niños al mismo tiempo y hay veces que los padres dicen, bueno, ¿cómo podéis con 30 niños si yo no puedo con uno? Cierto, siempre lo hemos pensado, ¿eh? Porque hay técnicas y eso es lo que os traslado, las técnicas de los maestros de escuela o de algunos maestros de escuela trasladada a la vida familiar, porque ser padre no es solo una cuestión de amor, también es una cuestión de técnica. O sea, hay que juntar las dos facetas. Ajá. Y hoy hablamos de la responsabilidad. La responsabilidad, que viene de una palabra latina que significa responder, responder de. Una persona responsable, y antes lo comentábamos, Sí. o un niño responsable no es un niño obediente. Obedecer es, a mí me mandan algo y yo lo hago. Responder, ser responsable es, asumo una situación, una acción, algo que he hecho y asumo la consecuencia de eso. Eso es ser responsable. Si he roto algo, asumo que lo tengo que recoger, que lo tengo que limpiar o que lo tengo que pagar. Si no he sacado adelante un examen, asumo que me tengo que quedar más días estudiando o empezar a estudiar antes u organizarme de otra manera. Eso sería un niño responsable. Pero no necesariamente tiene que ser obediente en el sentido de tú te mando que apruebes exámenes. O sea, es preferible que sea responsable a que sea obediente. Claro, a medio y largo plazo, cuando ese niño se convierte en adulto, ser obediente, cuando eres un adulto y a lo mejor no tienes a quién obedecer o te sometes a obedecer a personas insanas, te perjudica. Claro. Pero si eres un adulto responsable, respondes de tus acciones. Eso sí que configura un libro de instrucciones adulto muchísimo más sano y mucho más eficaz para enfrentarse a la vida. ¿Y cómo, como padres y madres, cómo podemos hacer que nuestro hijo o nuestra hija crezca en la responsabilidad? Pues para empezar te voy a decir lo que no hay que hacer. Ajá. Porque muchas veces en Bien. educación emocional se trata de dejar de hacer, más Bien, que bien. de hacer. No hay que sobreproteger. Sobreproteger a un hijo es conseguir que no asuma responsabilidades, que no desarrolle recursos ante situaciones. Tampoco hay que sacarle las castañas del fuego permanentemente. Si un niño se equivoca, tiene que asumir las consecuencias de su error. Si un niño rompe algo, si no son cristales que se vaya a cortar, tiene que recogerlo él, dentro de sus capacidades y de su edad. Si un niño comete un error, tiene que ayudársele a ver la solución y que la aplique. Si vamos el adulto detrás, limpiando, corrigiendo, sacando las castañas del fuego o protegiendo, estamos perjudicando el desarrollo del sentido de la responsabilidad. Y estamos volviendo al niño dependiente, falto de recursos, sobreprotegido e incluso, aunque no me gusta usar esta palabra, pero le estamos debilitando, le estamos haciendo más débil. Eso es lo que no hay que hacer. Lo que sí hay que hacer, ayudarle a que vea él las soluciones a las situaciones, acompañarle a la hora de ponerlas en práctica. Mostrarle el camino. Mostrarle el camino, pero no llevarlo en brazos. Mostrarle el camino. Mira, tira por aquí. Buena imagen esa. Sí. Ayudarle a que asuma sus errores, asuma las consecuencias, asuma las soluciones, asuma el esfuerzo, pero no hacerlo por él. Otra manera de ayudar al niño a ser responsable es ayudarle a reflexionar sobre sus acciones y las consecuencias.
Tú antes me comentabas una situación en la que en vez de enfadarte, dices, oye, ¿y esto cómo le podemos poner solución? Cuando un padre o una madre se enfada con su hijo o su hija y le echa la bronca, en vez de estar centrándose en la solución, se está centrando en el problema. Y Claro. además se está centrando en su propia ira o en su propia rabia o frustración o decepción. No estamos trabajando para la solución, estamos trabajando para seguir el bucle del problema. Entonces, sentarse al lado de un hijo y preguntar, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es tu versión? Porque siempre hay versiones. Sí, sí. Escuchar la versión, aunque sepamos que nos está mintiendo incluso, pero escuchar su versión, respetar su versión, plantearle las otras versiones, buscar que él hable, reflexione y vea qué soluciones se pueden aplicar. Eso es ayudarle muchísimo a que se convierta en una persona responsable. A veces eso no es fácil, o sea, Para es nada. decir, el papel del padre de la madre en ese momento, el acarrear los caballos, es complicado. Paciencia, templanza, perseverancia. Una cosa que yo le propongo a los padres con los que trabajo, no es ponte tú en su lugar, sino recuerda cuando tú eras niño. A no ser que fuésemos niños perfectos, que yo no lo fui. No, yo creo que nadie, ¿no? También hemos vivido esa situación, también hemos roto un vaso, también hemos hecho una mentira, también hemos escondido algo que no queremos que se sepa. Vamos a recordar qué hicimos, cómo fuimos, qué sentíamos, empatizar un poco con el niño. Pero aquí ya sabes que siempre tiene que haber un equilibrio entre el amor y la firmeza. Si hay mucha firmeza y no hay amor, estamos usando exceso de mano dura. Si hay mucho amor y no hay firmeza, exceso de mano blanda. Tenemos que encontrar ese equilibrio y es que es nuestra responsabilidad como padres encontrar ese equilibrio. Y si no lo sabemos hacer, para eso están los libros, los profesionales, este programa. Todo eso nos ayuda mucho a que los padres puedan encontrar ese equilibrio en la educación emocional. Si no trabajamos la responsabilidad en los niños a esta edad, ¿qué nos podemos encontrar en el futuro? Hombre, pues que nuestros hijos, algunos, porque otros salen bien a pesar de nosotros mismos, ¿no? Sí. Pero que esos niños luego no responderán. Y primero que tenemos que dar ejemplo. El padre y la madre tiene que responder. Si no responde, no da ejemplo de responsable, los hijos no tienen por qué serlo. Pero luego imagínate un niño que se convierte en un adulto no responsable, por ejemplo, desarrolla una figura psicológica que es el locus de control externo, que es que la responsabilidad o incluso la culpa siempre la tienen los demás. Siempre. Es ese tipo de personas que nunca asume su propia responsabilidad sobre algo. Siempre, no, la culpa la tiene fulanito, menganito, el tráfico, el no sé qué, el tiempo. Dice, oye, ¿alguna vez en tu vida, después de 20 años de conocerte, vas a tener la responsabilidad de algo o nunca? ¿No? Aparte, una persona que no asume responsabilidades luego en las relaciones personales, en las relaciones laborales, todo eso le marca. Seguro. Todo eso le marca y puede incluso tener problemas en eso, en ser padre, en ser pareja, en ser amigo o en ser trabajador. Porque los demás llega un momento en el que no se les escapa, lo ven y dicen, oye, esta persona no es responsable. Así que... Pues para que veáis hasta dónde llega nuestra responsabilidad en esto de la educación de los niños y cómo va a perjudicarles o no el que les eduquemos desde la responsabilidad o no. Pues Antonio, muchísimas gracias. A ti, como siempre. Un placer, nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días.